Señor. Tomamos nuestros asientos y damos gracias a Dios por este hermoso tiempo en su presencia. Cuando veníamos adorando, ahí busqué rápido en la palabra porque me vino justamente ese episodio en el que Mical ponía en tela de juicio la adoración de David, cómo el rey, ¿no es cierto?, se iba a poner a bailar adelante del arca, delante de todo el mundo. Pero eso mostraba claramente que para David Dios estaba sobre las cosas, estaba sobre lo que los demás pudieran pensar de él, estaba sobre todo. A él lo único que le interesaba era adorar a su Señor en espíritu y en verdad. Y nosotros fuimos llamados a adorarlo a él de esa manera. Amén. Hoy vamos a estar viendo Mateo capítulo 18, y es un capítulo muy especial. Algunos consideran, ¿no es cierto?, que este capítulo de Mateo era el libro de discipulado de la iglesia primitiva, porque tiene un montón de principios. Dice que en Qumran se encontró junto con otros escritos y lo consideraban como un conjunto de reglas aptos para que la iglesia funcionara de la forma correcta. Sin embargo, por supuesto que nosotros entendemos que Jesús no enseñó reglas, sino Jesús transmitió principios espirituales para permitir que la iglesia funcione en su plena esencia, en lo que corresponde. Y todo el capítulo 18 nos enseña cómo funcionar en el propósito de Dios como iglesia. Y hay algo que es muy importante, y es redefinir cada día en nuestra vida, no solamente cómo vivimos, no solamente lo que hacemos, sino también cuál es el propósito en el que estamos. Y es bueno que en cada momento nosotros podamos redefinir lo que significa la iglesia, porque la iglesia significa algo muy, pero muy delicado. Cristo es la iglesia, dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? La iglesia es el recipiente de Cristo para que Cristo, a través de su iglesia, exprese su carácter y lleve a cabo su propósito. Es algo tremendamente importante. Ahora, por supuesto que cada vez que se intenta hacer las cosas a la manera de Dios, siempre el enemigo va a salir al cruce a fin de frustrar los propósitos de Dios. Cuando hay algo que no es de Dios, al enemigo no le interesa que eso prospere. Al contrario, si puede hacer que eso prospere, que el error prospere, lo va a hacer. Lo que no va a tolerar el enemigo cuando hay una esencia espiritual que puede de alguna manera perjudicar sus planes de sabotear la obra de Dios. Y siempre este problema y lo que utiliza el enemigo es a través de personas. A través de personas afuera de la iglesia y a través de personas adentro de la iglesia. Afuera de la iglesia no es tan preocupante, porque cuando la iglesia recibe el embate desde afuera, ¿qué hace la iglesia? Se une y se protege. Pero cuando esto viene de adentro, la iglesia se divide y se debilita. Entonces vamos a ver que Jesús, a través de este capítulo, enseña cómo no caer en esta debilidad y cuáles son los principios espirituales que nos van a guardar a nosotros para no caer en esto. Entonces vamos a ir al capítulo 18, versículo 1, y del 1 al 5 nos va a relatar un estado que es el estado en el que cada uno de nosotros, como miembro del cuerpo de Cristo, debemos de estar viviendo. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamó Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos
Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Bueno, en estos 5 versículos tenemos un montón con respecto al estado que cada uno de nosotros debemos de tener como miembros del cuerpo de Cristo. Hay algo que nos tiene que entrar en la cabeza, iglesia. Cristo es la iglesia. Y el propósito de Dios se alcanza como cuerpo. Hoy a la mañana tomaba como ejemplo algo que me había tocado vivir cuando tenía mis negocios, mi empresa, y era justamente que dentro de la empresa yo tenía personas que eran capacitadas en lo que hacían. Yo era el menos capacitado. Yo tenía la visión sobre lo que quería hacer, pero yo no sabía el oficio. Y tenía personas que sí sabían el oficio. Y esas personas tenían la maña de que cada vez que había un trabajo, cada uno hacía lo que le parecía que tenía que hacer. Aunque yo le daba las directivas, como ellos tenían más experiencia en su trabajo, consideraban que haciendo lo que ellos tenían que hacer, la cosa estaba bien. Y la realidad es que yo era el que conocía al cliente y lo que sabía que el cliente quería. Entonces venía uno que era muy hábil en cuanto a podar. Vengo, ¿qué me había hecho este muchacho? Me había cortado un cerco por debajo de la línea, 1 metro más abajo. Cuando este hombre, el dueño del parque, me había dicho a mí, solamente quiero que cortes, se dice peinar el cerco. No más abajo porque se ve el vecino. Pero él consideró que cortarlo más abajo era lo mejor para la planta. Pero no es que era lo mejor para la planta, era que era lo que el dueño quería. El resultado es que él, haciéndolo desde sí mismo, casi nos hace perder un trabajo de los más importantes. Después tenía otro que sabía hacer muy bien la parte de canteros, pero él no le quería decir a nadie cómo había que hacerlo. Entonces, ¿qué pasaba? La mitad que le correspondía a él quedaba impecable y la mitad que hacían las otras personas quedaba mal. Cuando salía el cliente, ¿qué decía? Pero esto está una parte bien hecha y otra parte mal hecha. O haceme todo así o haceme todo asado. Y vos fíjate que esa persona era tan orgullosa que yo tuve que decirle, no se hacen más los canteros así como vos los hacés. Se hace más o menos como los demás lo hacen. Perjudicando, bajando la calidad del trabajo. ¿Por qué? Porque cada uno quería hacer lo suyo. Cuando esto sucede en la iglesia, atentamos contra el propósito de la iglesia. Porque el propósito de la iglesia, primeramente tiene que ver con carácter. Y si yo quiero hacer lo mío, tengo un problema de carácter. Y si yo me niego a hacer lo que tengo que hacer, tengo un problema de propósito. Entonces, acá Jesús nos está enseñando cómo hacerlo. Háganse como niños. ¿Por qué les está diciendo esto a los discípulos? Él ya les está enseñando que de acá a poco Él parte. Y los discípulos, en vez de estar preocupados en lo más importante de todo, están preocupados en qué lugar va a estar tomando cada uno de ellos. Tenían 2 problemas graves que era el orgullo y la competencia. Una mezcla mortal para el propósito de Dios. De hecho, al punto tal que podía peligrar el propósito de Dios con esto. Entonces, ¿cómo es que Jesús les da una solución? Si ustedes no se hacen como niños, no pueden entrar en el reino. No es que no pueden hacer mi propósito, no pueden entrar en el reino. No hay entrada. ¿Por qué? Porque el reino es inversamente proporcional a lo que los discípulos estaban queriendo vivir. No hay forma de entrar al reino
si vivimos carnalmente. Si nosotros, creo que la vez pasada lo di el ejemplo, si nosotros tuviéramos que vivir en otro país, nos tenemos que estar preparando. De hecho, con los chicos que van a viajar a Mozambique, nos estamos preparando un poquitito. ¿Por qué? Porque van a haber choques culturales, no solamente por el idioma, por las costumbres y por un montón de cosas. Ahora, conociendo el idioma, conociendo la cultura, cuando yo voy a ese país, me voy a sentir familiar. Ahora, si yo no tengo nada que ver con la cultura de ese país, en el momento en el que llego a ese país, me voy a sentir, lógicamente, como extranjero que soy, extraño, y probablemente voy a estar interrumpiendo un montón de normas propias de ese país. Cuando yo no soy renovado espiritualmente, no absorbo la cultura del reino y soy de alguna manera diferente a la propuesta que Cristo nos da a nosotros como iglesia. En este caso, los discípulos están siendo diferentes, están queriendo un lugar, están compitiendo entre ellos. Jesús les va a enseñar de una manera práctica diciéndole a un niño que venga, que se siente. Entonces acá está la lección práctica de Jesús. Si ustedes no se hacen como este pequeño, no pueden entrar. ¿Y qué es lo que hace ese pequeño? Ese pequeño simplemente tiene la virtud de un niño. ¿Cuál es la virtud de un niño? Es la inocencia, es la falta de prejuicio, es la respuesta rápida. Cuando Jesús nos llama a nosotros a ser como niños, nos llama a todo eso, menos la ingenuidad, que eso es otra cosa completamente distinta. Nosotros, ¿cuándo somos como niños? Cuando nos arrepentimos en serio. Porque cuando nos arrepentimos en serio, ¿de qué nos damos cuenta? De que lo que estábamos haciendo hasta ahora no sirve. Estábamos sosteniendo una figura de algo que no sirve. Me arrepiento y empiezo una vida nueva. Y en esa vida nueva que se va renovando, soy un niño. ¿Cuántas veces conocí personas que realmente eran personas duras, amargas, hostiles, y cuando se convirtieron a Cristo, otra cosa? Una vida nueva es la vida del niño, la vida del arrepentido. Quien no es arrepentido no es un niño. Y quien no es un niño todavía está con la hostilidad, la sagacidad del hombre caído. Con esto ellos no podían cumplir el propósito. Peleaban a ver quién iba a ocupar el primer lugar. No eran niños, todavía eran carnales, eran hostiles. Peleaban de la manera equivocada. Y Jesús les está diciendo algo muy, muy fuerte. Si no se hacen de esta manera, no hay lugar en el reino. Ese es el ejemplo, ¿no?, que el Señor les está dando. Pero ahora les da un ejemplo mucho mayor. El que acepta a este niño me está aceptando a mí. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy como este niño. Pero ¿de qué manera Jesús es como un niño? En su relación con el Padre, Él es como ese niño al que está llamando y el niño sin ningún tipo de pregunta ni reparo obedece inmediatamente a Él. Bueno, de esta misma manera soy yo con mi Señor. Y si ustedes no son así conmigo, no tienen entrada. Es así de claro lo que les está diciendo. Vuélvanse como niños. No peleen de manera natural las cosas espirituales. No luchen duros, hostiles para obtener lo que quieren, porque no es así en el reino. No sean ingenuos, sean como serpientes, pero sin veneno. Sean como palomas, pero no se dejen agarrar así de fácil. Esto es lo que Jesús les está hablando de la nueva ciudadanía, de lo que es el reino, de la ley del reino, no como ellos lo querían. Ocasiones de caer. Vamos al número 6. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, si nosotros prestamos atención, vemos que continúa el mismo tono. Los niños, ahora habla de los pequeños.
que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Culturalmente, el judío le tenía pánico a ahogarse. Entonces se utiliza como ilustración. Pero la ilustración más grande, ¿cuál es? Ustedes se tienen que hacer como niños. El arrepentido se hace como niño. ¿Qué quiere decir? Baja todas las defensas de orgullo, de hostilidad y todo eso que estaba en la carne, lo baja. Ahora, cuidado con que alguien haga tropezar a aquel que bajó la guardia. ¿Y quién hace tropezar a un pequeño? Volvemos de nuevo al principio. Lo hace tropezar a alguien de afuera y lo hace tropezar a alguien de adentro que no está en sintonía con el Señor. Entonces, la advertencia primero es: ustedes se tienen que hacer como niños para entrar al reino. Al hacerse como niños van a tener dificultad, pero cuidado con aquellos que los hagan tropezar. Cuidado con aquello que haga tropezar a algún pequeño que está siendo renovado, que está siendo formado en mí. 7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero recordamos que cada vez que hay ayes, están marcando algo de suma importancia. Hay con el mundo, por el mundo, en forma general, y hay individualmente de aquel que hace tropezar a uno de mis pequeños, ¿no? Por el hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, cortalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo, manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echados en el fuego eterno. Y si tu ojo es ocasión de caer, sacalo, échalo de ti, porque mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno del fuego. Mira, no, déjalo ahí para después. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo: cuidado, porque en el mundo van a haber tropiezos. Nos está diciendo: hay de aquellos por medio del cual vienen los tropiezos. Y ahora nos está llamando a nosotros a la responsabilidad personal. Nos habla del ojo, nos habla de los brazos, pero todo eso es figurativo. Con lo que tiene que ver es con el corazón de cada uno de nosotros, porque todo lo demás depende de eso. Si mi corazón es malo, mi cuerpo va a estar totalmente en tinieblas, va a caminar para el lado contrario del camino de Dios, va a estar utilizando las manos de la forma equivocada y va a mirar lo que no tiene que mirar. Entonces no es un asunto de sacarse el ojo, de cortarse el brazo, es un asunto de guardar el corazón. Guardarlo sensible delante de Dios. Cuidado cuando las cosas que están mal, sabes que están mal, pero no te molestan en el espíritu. Cuidado cuando ya las cosas no te inquietan, sino simplemente las sabes intelectualmente, pero no te causa ese escalofrío, ese resquemor. Mantenernos en el temor de Jehová es lo que va a guardar nuestro corazón, es lo que nos va a renovar continuamente, es lo que nos va a permitir revisarnos a nosotros mismos si somos pequeños o somos tropiezo a los pequeños. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Cuidado con esto. Mirad, volvemos atrás. Mirad que no menospreciéis. ¿A quién le está hablando acá? Cuidado nosotros con menospreciarnos a nosotros. Cuando el mundo entra en la iglesia, en la iglesia no se discierne lo que verdaderamente es de valor y lo que no lo es. Cuando el mundo entró en la iglesia en el tiempo de Pablo, se exaltaba a los falsos apóstoles
por su elocuencia, por su carisma, por sus vestidos, y se lo menospreciaba al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo se negaba a sí mismo, porque el apóstol Pablo se vaciaba de sí mismo, porque el apóstol Pablo se hacía débil, porque no se agarraba de ninguna otra cosa para ayudar, sino que solamente vivía en el mismo carácter de Cristo. Entonces la iglesia estaba tan equivocada y tan confundida que juzgaba lo que no valía como que valía y lo que valía como que no tenía valor. Entonces, cuidado, dice la palabra, con que alguno de nosotros menospreciemos al pequeño. ¿Y quién es el pequeño? El pequeño es el grande, cuidado, inversamente proporcional. Muchos grandes van a ser pequeños, pequeños van a ser grandes. Cuidado, iglesia, con no tener el discernimiento adecuado y menospreciar al pequeño, porque el pequeño es el grande espiritualmente. 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Esto empieza a ser la introducción para una parábola en el que el Señor va a estar marcando realmente el valor que es una vida, un alma para Él. Mientras los discípulos están buscando ocupar un lugar determinado, Jesús les está enseñando no solamente el carácter, sino a qué se van a dedicar ellos también. Se van a dedicar a pastorear almas, no se van a dedicar a alcanzar puestos, jerarquías, sino a cuidar del rebaño de Él. Y para esto tienen que entender que Él vino a salvar lo que se había perdido. Entonces va a dar una parábola. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no dejará las 99 y va por los montes a buscar a la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocijará más por aquella que por las 99 que no se han descarriado, que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Por lo tanto, vamos a dejar ahí. En esta parábola no es normal que un pastor culturalmente en el pueblo judío dejara un rebaño para ir a buscar la perdida. Es un contraste para que Jesús, o sea, para que la persona pueda entender el sentir de Jesús por un alma. Jesús sí deja las 99 y va a buscar la que falta. El hombre común no lo hace, porque no puede dejar que el rebaño esté a expensa del peligro, ¿no es cierto? Jesús lo puede hacer porque Jesús lo guarda, lo cuida y lo hace. Pero es un contraste en el que Él está mostrando a través de esa enseñanza el valor que Él le está dando a un alma. Si nos retrotraemos, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? Siempre estamos hablando de pequeños. ¿Quién es el pequeño? Es el arrepentido, es el miembro del cuerpo de Cristo, es la persona que está creciendo en serio, no es el asistente, no es el carnal, no es el que no está convertido, es el que está siendo convertido, es el que es fiel a la sencilla fe en Cristo. Ese es el pequeño. Ese es al que Jesús está diciendo, cuidado, no me toquen a uno de estos. Yo vine y entregué mi vida por él. Por lo tanto, si tu hermano, y acá ya tenemos el problema, ¿no? Tenemos problema con los pequeñitos. Ahora, el problema lo tenemos acá ahora adentro de la iglesia. Ya no es el de afuera, que es hostil a la iglesia, sino el que peca dentro de la iglesia uno con el otro. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Estamos hablando de hermanos. ¿Cuál es el problema? Siempre va a haber problemas. ¿Por qué razón? Porque somos diferentes y hasta que entendamos que las diferencias son para crecer y que las diferencias, Cristo se va formando en nuestra vida y no nos querramos salir con la nuestra, hasta que podamos entender eso, ¿no es cierto? Es bueno saber que vamos a tener que resolver a menudo los problemas y las dificultades. Ahora, yo tengo un problema con alguien
¿Cómo se resuelve? Se supone que yo tengo un problema con Javi. Javi tiene el mismo espíritu de Cristo que tengo yo. Entonces acá es un problema de ponernos de acuerdo simplemente, pero no la vemos. Entonces, ¿qué pasa? Javi se enojó porque yo hice algo que tal vez él lo interpretó mal. Voy y hablo con él. Javi, ¿qué es lo que anda pasando? Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mirá, Gustavo, resulta que vos miraste mal, ¿no es cierto? Yo te estaba mirando cuando estabas predicando y vos miraste para abajo, la realidad es que yo tenía una lagaña, ¿no es cierto? Miré para abajo para disimularla. Entonces, no, Javito, era una lagaña que yo tenía. Disculpa, se resolvió todo, ya está. Por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyeres, has ganado un hermano, vamos al 16. Mas si no te oyere, mirá, para mí no tenías una lagaña en el ojo. Para mí realmente vos me hiciste eso porque no me aguantás. Pará, Javi, ¿cómo que no te aguantás? Tengo una lagaña, todavía tengo el ojo rojo. No. Bueno, ¿cómo hacemos para resolverlo? Es la palabra de él contra la palabra mía. A ver, en el cuerpo de Cristo no es quien tiene la razón. En el cuerpo de Cristo es tratar de entender la situación y a veces ninguno de los dos va a tener la razón, pero eso no puede estar afectando nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque somos cuerpo, porque no podemos estar divididos, porque el asunto hay que hablarlo y hay que resolverlo. Entonces, tomá a uno o dos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, yo le digo a Javi que tengo la lagaña y Javi no cree que tengo la lagaña y estamos ahí entre los dos que no. Bueno, entonces vamos a decirle a Vanessa, a ver Vanessa, vení un poquitito, vamos a hablar. Mirá, Javi dice esto, yo digo esto, no nos podemos poner de acuerdo. Y Vanessa dice, no, yo ya lo he visto varias veces a Gustavo, ¿no es cierto?, que por ahí tiene una lagaña, entonces, y Javi dice, porque a Javi no le interesa salirse con la suya. Javi tuvo un problema conmigo y lo que le interesa no es quién tiene razón, es aclararlo. Si nosotros no nos interesa realmente aclarar las cosas según la verdad y nos interesa salirnos con la nuestra, estamos teniendo un problema. Y la mejor manera de resolverlo en el cuerpo, ¿cuál es? Si entre dos no nos ponemos de acuerdo, invitemos a un tercero, porque tal vez alguno de los dos está viendo la cosa mal y el tercero puede traer claridad. Mas, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenelo por gentil y publicano. ¿Cómo llegamos a estas instancias? Si somos pequeños, somos niños y tenemos problemas, más que resolver, como veníamos diciendo, quien tiene la razón, nos interesa a todos estar bien delante de Dios. Y nos interesa aclarar delante de Dios el problema. Si entre dos tenemos la incapacidad de hacerlo, vamos a invitar a un tercero que nos dé de una forma más objetiva el asunto. Y viene un cuarto también, y ya acá se está sosteniendo, pero resulta que la persona que está teniendo el problema no quiere entrar en razón. Ya no le interesa un mensaje, no le interesa el otro, no le interesa el otro, y no solamente no le interesa, sino que esa actitud empieza a afectar a la iglesia. Entonces acá no es un asunto de avergonzar a la iglesia, sino cuando la persona se obstina en esa índole y empieza a afectar al resto del cuerpo, exponerlo a la iglesia es para proteger al resto del cuerpo. Porque esa persona no solamente no entra en razón, sino que empieza a murmurar, empieza a dividir. Entonces, ¿por qué se expone eso? Para que el cuerpo entienda cuál es la realidad y no caiga, ¿no es cierto?, en murmuración ni se divida. Es proteger al cuerpo. Pero ¿cómo se llega a esa instancia? Eso es lo último. Se habla con uno,
se habla con dos. Pero si la obstinación está presente y eso encima empieza a afectar al resto del cuerpo, hay que exponerlo para que el cuerpo no se lastime ni se divida. ¿Se entiende esto? Entonces dice, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir? No quiere decir échalo. Tenelo por alguien que todavía no se convirtió. Porque si no entiende por uno, no entiende por dos, no entiende por tres, entonces hay algo que está funcionando mal adentro. Tenelo como una persona que no tiene la vida del espíritu adentro, sino que hay algo que no está funcionando bien. ¿Se entiende? Bien. De cierto os digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esto le tenemos que dar una dirección correcta, porque con esto podemos ir a parar a cualquier lado, ¿no? Teníamos, ¿te acordás del tiempo ese que íbamos a un lugar que les había agarrado la moda, te ato, te desato? ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Esto está hablando de un acuerdo. El acuerdo del cual se está hablando es según verdad. Entonces, cuando la verdad se cumple, las cosas quedan liberadas. Cuando la verdad no se lleva a cabo, las cosas quedan detenidas. Entonces, si yo me junto con otra persona a orar, acá tenemos que tener cuidado con las palabras, no es cualquier cosa. No es que es un criterio, yo me junto con mi esposa y cualquier cosa que oramos, como nos juntamos, Dios responde. No. Esto es según verdad. Es el acuerdo de no buscar mi propia voluntad, buscar la voluntad de Dios. Acuerdo con la otra persona, buscar la voluntad de Dios según verdad, y ahí Dios responde. No que yo me junto con otro para cualquier cosa y ese acuerdo obliga a Dios a que Dios me responda. Tiene que ver según verdad, tiene que ver según la voluntad de Dios. Porque si los dos están equivocados y piden cualquier cosa, Dios no va a responder. O si uno está equivocado y el otro no, el acuerdo que va a hacer que los dos se nivelen. Bueno, ¿estamos orando según verdad? ¿Lo que nosotros estamos orando está en la palabra de Dios? ¿Estamos equivocados en algo? ¿Está todo bien? ¿Es lo que la palabra de Dios dice? Ahora oramos, nos ponemos de acuerdo y Dios, por supuesto, va a responder. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bien. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Ahí ya el mensaje del Señor le está de alguna manera afectando a Pedro, ¿no es cierto? Entonces, hasta 7. O sea, dice, hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué quiere decir esto? Esto es algo indeterminado. Ahora, cuidado con esto. Gabriela me pide la tarjeta de crédito, no es el caso, estoy dando un caso figurado, ¿no? Me pide la tarjeta de crédito y me la hace bolsa, ¿no? Y después no tiene para pagar. Entonces está media enojada conmigo, ¿no? Yo digo, bueno, ¿pero qué pasó? Bueno, no, que yo la verdad estoy mal. Bueno, olvídate, ya está, se terminó. Te perdono. No. Te perdono. Ahora viene mañana Gabriela, como yo la perdoné a Gabriela, che, Gustavo, ¿me das la tarjeta de crédito? No, te perdoné, pero otra vez lo mismo, no. ¿Por qué razón? Es un asunto de resolver el conflicto interno, no de repetir el mismo error. El perdón no tiene que ver con eso.
Ah, entonces no me perdonaste. No, yo te perdoné, no tengo amargura con vos. Pero si te doy de nuevo la tarjeta, me voy a embargar, me van a sacar hasta lo que no tengo. No puedo. ¿Se comprende? Entonces, el perdón no quiere decir repetir el mismo error. El perdón quiere decir no guardar amargura, pero ser sabio, porque yo tengo que guardar mi corazón. Si yo te presto la tarjeta de nuevo, mi corazón se va a poner mal con vos, porque ya una vez, dos veces, entonces me voy a poner mal en serio. Para guardar mi corazón yo te perdono, pero la tarjeta no se toca. ¿Está bien? Esto, como digo, la tarjeta como cualquier otra cosa, ¿no? Bien. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. 10.000 talentos es una suma, esto es una parábola, 10.000 talentos es una suma indescifrable, ¿no? O sea, deber eso es algo que no lo va a poder pagar nunca. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Para la cultura judía, este tipo de esclavitud, llamémoslo de alguna manera, era una forma de saldar la deuda. No era la esclavitud, ¿no?, que conocemos nosotros en Occidente, sino era simplemente para pagar la deuda. Ellos iban a trabajar de manera doméstica en el servicio hasta que saldaran toda la deuda. Era una costumbre judía. Entonces aquel siervo postrado le suplica diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar todo. Él está poniendo la buena intención de decir: por favor, no apliques este rigor sobre mí, yo lo voy a devolver. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Le bastó ver la intención de esta persona simplemente, ni siquiera para esperar que le siga pagando, ¿no? Para decir: te perdono, ya está, quédate tranquilo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Haciendo de él quiere decir, lo estaba agarrando del cogote. Estaba desesperado, pagame. Y 100 denarios es algo que se podía pagar. Era el sueldo de un mes simplemente. Ahora, por mucho menos de lo que le fue perdonado, está apretando la vida de la otra persona. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Está repitiendo lo mismo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Hizo todo lo contrario de lo que él recibió. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Todo este principio de resolver el problema de adentro en la iglesia, como cuerpo de Cristo, como pequeños, tiene esta conclusión. Cada uno de nosotros fuimos perdonados por gracia de Dios. Y cada uno de nosotros somos tratados en nuestras debilidades. Lo que más nos exaspera de la vida de otro, generalmente son las cosas que nosotros hacemos. Proyectamos nuestras debilidades en la vida de otros. Si somos orgullosos, ella va a ser orgullosa y yo me voy a enojar con ella porque ella es orgullosa. Si somos avaros, voy a reaccionar contra el avaro. ¿Por qué? Porque voy a proyectar lo que hay en mí. Es como David. Quiso proyectar justicia sobre una persona cuando él era un homicida. Entonces, esa es una realidad. Ahora, ¿cuál es la regla en todo esto para lograr esta armonía entre los pequeños? ¿Qué fue lo que Cristo hizo y sigue haciendo por mí?
Entonces, no tenemos ninguna oportunidad de superioridad sobre nuestro semejante. No la tenemos. Hoy Dios está perdonando y sigue en su gracia perdonando la debilidad de cada uno de nosotros. ¿Quién soy yo para juzgar la debilidad del otro? Sí, para ayudarlo. Sí, para discernir espiritualmente y que la persona no caiga aplastado por su debilidad, pero no para condenar la debilidad del otro. Entonces, en ese criterio somos pequeños. Pequeños porque hemos sido pecadores arrepentidos. Pequeños porque estamos desarrollándonos en Cristo. Estamos entendiendo la voluntad de Dios. Estamos siendo semejante a Cristo y tratados. ¿Quién soy yo? Si Cristo está tratando mi vida para ser como Él, a venir a interferir en ese trato. Muchas veces como cristianos, ¿saben cuándo somos de tropiezo? Cuando yo me hago pequeño. Yo, por ejemplo, yo le voy a ser sincero. Yo desde siempre, desde pequeño, tuve una debilidad que era la agresividad. Cuando Cristo entró a mi vida, Él cortó con eso, pero esa tendencia siempre está. Y en mi búsqueda de Cristo, no solamente eso, sino otro montón de debilidades, yo me niego a mí mismo, lucho contra eso para que eso ni siquiera se asome. Está, lamentablemente, como está en la vida de cada uno de ustedes, un montón de debilidades propias de la naturaleza. Ahora, cuando yo, de alguna manera, en forma carnal, estimulo la debilidad de mi semejante, llamémoslo agresividad, llamémoslo cualquier otra cosa, yo le estoy siendo de tropiezo. Si yo estoy muriendo a algo, porque yo soy una persona reactiva, explosiva, y el otro empieza a levantarme la voz porque yo me quedo callado, esa persona me está haciendo de tropiezo. Y si me hace volver a retomar lo que yo dejé atrás, esa persona me está haciendo de tropiezo. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos en el cuerpo de Cristo de no ser de tropiezo a nadie. Hay una persona que era avara, hay una persona que era descuidada de los demás, se vuelve a Cristo y se vuelve atento a todo el mundo. Pero hay alguno que está inmaduro y ese inmaduro lo usa. Le está haciendo de tropiezo. Porque su naturaleza vieja le demanda. Él quiere negarse a sí mismo. Pero yo estoy estimulando ese área, esa parte. Y yo puedo ser de tropiezo a esa persona. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es, hablen. Hablen. Pero no entiende. Llamen a otra persona. Aclaren las cosas. Porque no podemos trabajar juntos, sino. No podemos expresar el carácter de Jesucristo. No podemos cumplir el propósito de Dios. Yo tengo que confiar para que podamos cumplir. Vos tenés que confiar en mí, en los líderes, en el semejante, para poder cumplir el propósito de Dios. Si yo no confío, ¿cómo hago para irme a África? Si vos no confiás, no podemos hacer el propósito de Dios de esa manera. Entonces, este manual de discipulado, que lo toma la iglesia primitiva, que son las enseñanzas de Cristo, es lo que nos permite mantenernos en el propósito. Entonces, hagámonos pequeños, hagámonos realmente, estemos en nuestro estado de pecadores arrepentidos, de personas que están creciendo, de personas que nos estamos renovando en inocencia, nos estamos renovando en buena voluntad, estamos ensanchando, ¿no?, nuestro intelecto, nuestro corazón para soportar al semejante, para hacer las cosas como para Dios y no para nosotros mismos. Esto nos da carácter como iglesia, esto nos hace firme en el propósito. Pero si entre nosotros hay divisiones, si entre nosotros hay celos, hay cosas guardadas, esto debilita. Cuidado con sernos de tropiezo, el uno al otro. Tenemos la oportunidad de poder hablar, tenemos la oportunidad de poder decir las cosas, de madurar de esta manera, porque Cristo está derramado en nosotros.
La iglesia es Cristo y somos nosotros en Cristo lo que permitimos que Él pueda expresarse libremente a través de nuestras vidas. Si hay celos, hay contiendas, hay amarguras, toda esa expresión es limitada. El propósito se ve fraccionado. Pero si nosotros estamos bien delante de Dios, entonces Él tiene la libertad para expresarse a través de cada uno de nosotros. No importa el tamaño, no importa, importa simplemente que Cristo pueda cumplir su propósito en su iglesia. Y nosotros somos su iglesia. Amén. Vamos a ponernos de pie.